El puesto número 1 es para los tornados. Quiero contarte sobre este aterrador fenómeno meteorológico, capaz de una destrucción sorprendente, cuyos casos son muy frecuentes en Estados Unidos. Algunas de estas imágenes parecen sacadas de una película, pero son tomas reales de algunos de los peores tornados que afectaron ese país a lo largo de los años. Dentro de los más recientes, en el año 2011, el tornado de Joplin atacó la ciudad de Missouri. Esta tormenta tenía vientos de más de 320 km por hora y se desplazó en tierra 35 kilómetros. Otro bastante recordado ocurrió en el año 1947 y causó destrucción en partes de Texas, Oklahoma y Kansas. Este huracán, de más de 1,5 kilómetros de ancho, se lo conoce como Tornado Woodward. Esencialmente, estos fenómenos son columnas de aire en rotación, conectados en su tope superior a una nube de tormenta y en su base a la superficie terrestre. Aunque las apariencias engañan, estos fenómenos son completamente transparentes y solo logramos verlos gracias a las partículas que arrastran sus corrientes. En el puesto número 2 quiero hablarte del huracán Katrina, uno de los más desastrosos de la historia de los Estados Unidos. Este fue un gran ciclón tropical que azotó el sur y centro de ese país el 29 de agosto del año 2005. Todo comenzó cuando el Centro Nacional de Huracanes informó de la formación de una gran borrasca sobre las Bahamas que avanzaba hacia el sur de Florida como una tormenta huracanada. Esa tormenta se debilitó al tocar tierra, pero recuperó su fuerza unas horas después al entrar en el Golfo de México. Fue tal su intensidad que pasó de ser un huracán de categoría 3 a un huracán de categoría 5 en tan solo un día. Las evacuaciones comenzaron rápidamente y en poco tiempo la ciudad quedó completamente inundada, con olas que llegaban hasta los 7 metros de altura. Se estima que el Katrina causó daños materiales por $170,000 millones y la muerte a 1,836 personas, además de decenas de desaparecidos. Lo cierto es que el cambio climático, el acelerado aumento del nivel del mar, genera la posibilidad de que los huracanes y los fenómenos meteorológicos sean cada vez más severos. En el puesto número 3 hablaremos del tsunami más mortífero en la historia de Japón. En el año 2011, un potente terremoto de magnitud 9,1 se produjo a 371 kilómetros al noroeste de Tokio, con una profundidad de 24 kilómetros. Este causó un terrible tsunami con olas de 9 metros de altitud que golpearon la costa japonesa, barriendo los vehículos y causando el colapso de los edificios. Pero debes saber que el total combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es de más de 22,000, algunas de las cuales fueron causadas por las condiciones de salud que fueron posteriores al desastre natural. Los daños materiales se estimaron en unos $300,000 millones. El tsunami arrastró cerca de 5 millones de toneladas de escombros en alta mar, pero el 70% se hundió, dejando 1,5 millones de toneladas flotando en el Océano Pacífico. Pero además, fueron afectados 2 reactores nucleares que elevan la radioactividad a niveles realmente altos y dañinos para la salud, cuyos efectos se vieron incluso años más tarde. El puesto número 4 es para el volcán indonesio Anak Krakatoa. Este volcán protagonizó una impresionante erupción en el año 2020 y dejó unas impactantes imágenes en medio de la noche. Esta formación es conocida por la terrible erupción que tuvo lugar en el año 1883, que provocó un cataclismo cuyo impacto fue equivalente al que podrían tener 7,000 bombas atómicas de Hiroshima. Tal fue así que aquel episodio provocó la desaparición de gran parte de la isla. En aquel entonces, según los testigos, hubo violentas explosiones y el cielo aparecía cubierto por una cortina opaca. A las 3 gigantescas erupciones se sumó un tsunami. La lava se extendió por todos los pueblos y acabó con la vida de todos los habitantes, un total de 36,417 personas. Debes saber que esta se llegó a considerar como una de las mayores tragedias naturales de la historia. En el puesto número 5 hablaremos de un deslizamiento de tierra devastador. Quiero que sepas que estos fenómenos son causados por alteraciones en el equilibrio natural de una pendiente,
cuando una masa de tierra se vuelve inestable y se desprende. Esto ocurrió en la ciudad de Atami, en Japón, a unos 80 kilómetros de Tokio, y dejó un gran sendero de destrucción. Las imágenes televisivas mostraban cómo el fuerte torrente de barro se deslizaba por las calles de la ciudad, llevando consigo cientos de escombros mientras algunas personas huían. Se calcula que más de 130 casas fueron destruidas, así como otros edificios en el lugar. Lo cierto es que Japón es un país muy montañoso y densamente poblado, y los deslizamientos de tierra no son inusuales. Pero existe una creciente evidencia de que el cambio climático está haciendo que este tipo de eventos sean más frecuentes y más destructivos. El puesto número 6 es para un fenómeno muy llamativo. Como en una película de cine catástrofe, el cielo se oscureció y una ola gigante parecía cubrirlo todo. Un inusual fenómeno meteorológico azotó la costa de Valparaíso, en Chile. Se trata de un tsunami de nubes. Los habitantes tomaron impactantes imágenes que compartieron luego en las redes sociales, donde se ve claramente cómo la nubosidad toma la forma de una enorme pared y se va moviendo lentamente. Quiero contarte que este es el producto de la evaporación del agua que se condensa, a raíz de la diferencia de temperatura de la masa de aire cálida contra otra más húmeda y fría. Se forma esta barrera nubosa sobre el agua de varios metros de altura. Afortunadamente solo se desvanece generando una suave llovizna, pero duró lo suficiente para que varias personas registren este maravilloso fenómeno natural. Muchos usuarios lo compararon con los efectos especiales de películas y series de ficción. Curiosamente, uno de los más nombrados fue el muro de hielo de Game of Thrones. En el puesto número 7 voy a hablarte del terremoto que sacudió Nepal en el año 2015. Estos temblores en la Tierra son causados por ondas en movimiento y pueden llegar a ocasionar fallas en la superficie, como esta aterradora imagen. Incluso pueden provocar derrumbes y tsunamis. Lo cierto es que el que ocurrió en Nepal tuvo una intensidad de 7,8 en la escala de Richter y fue la peor catástrofe natural que sufrió ese país desde el año 1934. Debes saber que más de 1.800 personas murieron y un patrimonio cultural incalculable había quedado destruido. El epicentro del sismo ocurrió a 150 kilómetros de Katmandú, una de las regiones con mayor actividad tectónica de la Tierra. En la capital nepalí, donde se derribaron numerosos edificios, millares de personas pasaron la noche a la intemperie hasta que llegó la ayuda de numerosos países. Quiero contarte que los científicos han realizado estudios que determinaron que el potente sismo incluso desplazó el Everest 3 centímetros hacia el suroeste. Y finalmente, el puesto número 8 es para los reiterados sismos en un país del Caribe. Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití en el año 2021 y dejó al menos 724 muertos, además de 2.800 personas heridas y cientos de desaparecidos. El potente sismo revivió, además, la pesadilla del año 2010, cuando en un temblor de intensidad similar fallecieron 300.000 personas. Este país, de poco más de 11 millones de habitantes, situado en la isla La Española, aún no se ha recuperado de esa tragedia y sepultó también las esperanzas de su población. En la actualidad, el temblor se sintió en todo el territorio y varios testigos reportaron derrumbes. Gran parte de las ciudades quedaron colapsadas, sumado a su grave crisis política, humanitaria y de seguridad, hicieron que este fuera un momento de gran desolación. Pero Haití es también un país que sonríe en su dolor, que continúa mostrando su capacidad de reponerse y seguir adelante.